pues nos toca realizar ahora lo correspondiente con filosofía, ¿no? Vamos con nuestro feedback el día de hoy. Básicamente, estamos retroalimentando lo que hemos venido desarrollando las semanas anteriores, que son todos los temas relacionados con el título Ética, Sociedad y Democracia, ¿no? Del prospecto. Entonces yo te decía que en este título Ética, Sociedad y Democracia, vemos, bueno, los temas ya trabajados, lo cual vendría a ser antropología filosófica, axiología ética, y también el tema que vamos a desarrollar la próxima semana, filosofía política. Entonces vamos a plantearlo por acá de esta manera, mira. Yo estaba pensando en esto. A ver. Por acá. Son temas importantes, sobre todo este título, ¿no? Filosofía política, dentro de, digamos, todos los 4 temas que se desarrollan en ética, sociedad y democracia, filosofía política es el que más ha venido, digamos, al que San Marcos le ha prestado mayor interés a esas propuestas de filosofía política. Vamos a ver por acá. Bueno, ahora estamos trabajando lo que es filosofía justamente. Aquí, 13, ¿no? 13 del 11. Muy bien. Bien, entonces lo colocamos así, mira. Vamos a ver lo que es un resumen de lo que San Marcos ha denominado este título Ética, Sociedad y Democracia, que nosotros lo trabajamos así, ¿no? Respetando el prospecto. ¿No? Y le vamos a dar un abordaje interesante, ¿no? Ética, sociedad y democracia. Entonces, trabajando con este título que nos ofrece San Marcos, vamos a ver a qué se refiere democracia. Es una relación entre los tres, ¿no? La ética que ya hemos trabajado nosotros, veíamos justamente, bueno, la ética es la reflexión acerca de la moral, ¿no? Entonces pasamos por una reflexión, porque lo plantean así, no me dice moral, sociedad y democracia, me dice ética, sociedad y democracia. Entonces me está planteando la problematización acerca del aspecto moral dentro de la sociedad y cómo es que ellos en su conjunto, esa problematización, ¿no? De lo que es la moral dentro de la sociedad, me va a generar esto, ¿no? La famosa democracia, que lo vamos a abordar justamente en filosofía política. Entonces, para poder tener un abordaje de lo que es la democracia, de lo que es la vida en sociedad, que se sustenta en valores, ¿no? Valores a los cuales o sobre los cuales reflexionamos a través de la ética, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, en una democracia, ¿qué valores necesito? Podría plantearme ese problema, ¿no? No solamente ya me planteo entonces el problema del bien que planteábamos la semana anterior, ¿no? Sino plantearme el problema, ¿qué valores necesito para una democracia? Igualdad, justicia, equidad. ¿Mm? ¿Y en qué aspectos, no? Porque si digo equidad, si digo igualdad, si hablo de justicia, pues justicia en qué ámbito, ¿no? Justicia social, justicia económica. Entonces, justamente te estoy dando como una especie de introducción, ¿no? De cosas que nos podemos problematizar y que de hecho van a, en su momento, a generar pues las reflexiones filosóficas. Voy a abrir un poco acá la ventana porque estoy que me achicharro. Hace calor acá. Uy, está abierto. Voy a abrirlo más. Sí, 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 sí. Hace demasiado calor. Ha salido un sol potente, al menos por acá. Ahora a ver si ya empieza el... Ahí está. Estamos iluminados el día de hoy. Más ratito cierro la cortina, si es que tienes problemas con la visión de la pizarra, pero a mí me gusta así, que esté iluminado. Yo creo que tú sí puedes ver bien así. Vamos a abrir una ventana más, porque aquí uno se achicharra. Ay, a ver, no se puede. Ah, ya está de acá. Ah, las ventanitas. Está ventilado. Ya está. Ahora sí.
puedo respirar tranquilo. Bien, entonces chicos, yo te decía, ¿no? Y te lo decía en realidad desde la primera clase, digamos que empezamos a trabajar con este título, ¿no? Que acá que estamos relacionando. Estamos relacionando una perspectiva desde el análisis del hombre, es decir, del individuo, hasta llegar al análisis de cómo debemos organizarnos como sociedad, ¿no? Y que bueno, finalmente termina siendo la democracia el sistema predominante en la actualidad, y sobre ello se va a discutir, ¿no? Sobre ello muchos autores van a discutir cómo es una democracia de verdad. Algo que quizá nos hemos planteado nosotros en algún momento, que tú te lo has planteado en algún momento. ¿En el Perú vivimos una democracia de verdad? ¿Mm? Esa cuestión, ¿no? Entonces, mira, vamos a plantear esto. Los temas que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Para anclarlo ya a la próxima clase con lo que es filosofía política, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros veíamos lo que es la antropología filosófica, ¿cierto? Antropología filosófica. Veíamos el tema de la axiología como una actividad, ¿no? Actividad que ejerce el sujeto, porque somos los sujetos quienes valoramos, la actividad valorativa. Hablábamos de la valoración, ¿no? Entonces, por aquí la axiología. Y por último, ¿no? La ética, justamente que veíamos la semana pasada, ¿no? La ética. Muy bien. Cuando hablamos de antropología filosófica, hablamos del hombre. En realidad, no tanto como individuo, eso depende del enfoque que le demos, ¿no? Podemos hablar del hombre como individuo, como que podemos hablar, claro, o sea, digo de individuo, pero que formaríamos un concepto que abarca a todos y cada uno de los individuos, ¿no? Entonces hablamos de cada individuo. Puedo hablar, pues, tener un concepto general de lo que es el ser humano, ¿no? Como tal, como especie, como ser humano, ¿no? Y sobre ese concepto de lo que es el hombre, el ser humano, ¿no? Puedo formarme, bueno, si yo ya sé cómo es el hombre, entonces, ¿cómo debe vivir? ¿Vive aislado? ¿Vive en sociedad? ¿Cómo debe organizarse? ¿Qué principios debe tener en cuenta en su vida para poder organizarse socialmente, ¿no? Entonces, de esa concepción de hombre va a salir la cuestión de la organización social y por ende política, ¿no? Por eso que son temas que están muy relacionados, de saber qué es el hombre. ¿Te acuerdas qué problema veíamos acá? El problema de la esencia, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que lo distingue de las demás especies? ¿No? Y en base a ello, en base a lo que conozco qué es el hombre, ahora conozco cómo es su forma de valorar, qué criterios de valoración tiene, cuáles son los valores que priman, ¿no? En él, en su sociedad, qué es lo que suele poner, a qué le suele dar más importancia. ¿Mm? Para, por último, llevarlo al abordaje ético, ¿no? Estaba la pregunta de qué es el bien, que es una pregunta bastante teórica, pero sobre todo, veamos también la pregunta qué debo hacer, cómo debo actuar, ¿no? ¿Cómo debo actuar yo en esta interacción social, ¿no? Entonces, vamos a plantear esto, ¿no? Sabemos, chicos, nos acordamos entonces cuando vemos el tema de antropología filosófica, que yo tenía principalmente dos problemas, ¿te acuerdas? A ver, vamos, tienes que escribir, tienes que usar ese chat, ¿ya? Participa. En antropología filosófica yo veía dos problemas. Está el problema del origen, ¿sí o no? El problema del origen, de dónde viene el hombre. Pero también está el problema de la esencia. ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es su naturaleza? Ah, ahí está, ¿no? Muy bien, problema del origen de la esencia. En el problema del origen, básicamente tenía dos respuestas. Una que me dice que el hombre no ha cambiado y el otro que me dice que sí, que el hombre cambia. A ver, vamos, dime las respuestas en cuanto al problema del origen. ¿Qué propuestas me proponen? ¿Qué propuestas me proponen? Bueno, ¿qué propuestas tengo acá? ¿Qué respuestas tengo al problema del origen? El creacionismo por un lado, evolucionismo por otro lado. Entonces, por un lado, creacionismo. Creacionismo. Por otro lado, evolucionismo, ¿ah? Basado en la teoría científica de Darwin. Aunque decíamos también el evolucionismo es una respuesta bastante antigua, desde Anaximandro se tiene la concepción de que el hombre
había evolucionado a partir de especies acuáticas como los peces. Evolucionismo. Recuerda que para el creacionismo decíamos, el ser humano no ha cambiado desde que fue creado por Dios. Por tanto, es una postura de qué tipo. ¿Cómo se llama? Decir que el ser humano no ha cambiado, que se mantiene constante. Eso es, chicos, fijismo. Muy bien. Entonces recordamos que el creacionismo es una postura fijista. Fijista, ¿no? Fijista. Mientras que obviamente el evolucionismo va a concebir que nosotros sí cambiamos, ¿no? A ver, cuando hablamos de evolucionismo, ¿cómo se llamaba ese filósofo estamos diciendo, no científico, sino ese filósofo que es responsable de haber creado el darwinismo evolucionista, sobre el cual después, ¿no? fundamentó la eugenesia aplicada, comentábamos, ¿no? Y espero que hayas podido ver el video, que es un video interesantísimo que está en el Instagram, ¿no? Sobre el fundamento de la eugenesia, el control poblacional en Asia, en África, ¿no? Para exterminar poblaciones enteras, ¿no? Y decir, ¿no? Que debería predominar cierta población superior. Se llama Spencer, ¿no? Spencer junto con Galton, el primo de Darwin, ¿no? Generaron el famoso darwinismo social, en el cual básicamente ellos justificaban que predominen ciertas personas porque para ellos el hecho de que el ser humano haya evolucionado, ¿a qué se debe? A ver, tanto para Spencer como Galton, bueno, Spencer es nuestro representante que hemos tomado, ¿no? Entonces recordamos que Spencer tenía una postura de qué tipo, al decir que han sido simplemente condiciones naturales, biológicas, las que hicieron que ciertos seres humanos evolucionen mejor. Hablamos por ahí de selección natural en la sociedad, ¿no? Hablamos de que hay seres más aptos porque reúnen condiciones naturales, corpóreas, biológicas, justamente de mayor aptitud, mejores condiciones. Vamos, chicos. Entonces, si estamos hablando de condiciones biológicas, naturales, ¿cómo se llama la postura de Spencer? Se llama natu. Vamos. ¿Cómo se llama? Spencer es naturalista. Muy bien. Entonces, el naturalismo acá, el naturalismo, dentro de la propuesta del evolucionismo, el naturalismo es representado por el señor Herbert Spencer. Spencer, quien justificó el llamado darwinismo social, es decir, la superioridad natural de algunas personas, ¿no? El darwinismo social. Darwinismo social. Mientras que por su parte, otro filósofo, ¿no? Justamente para responderle al señor Spencer, le dijo: estás equivocado. Si bien hay factores naturales influenciando en nuestro desarrollo, lo que básicamente hizo que nosotros desarrollemos las capacidades superiores como la conciencia y el pensamiento fue el trabajo. Y no cualquier tipo de trabajo, sino el trabajo social, el que realizaban esos primeros homínidos, desde esos primeros homínidos en equipo, ¿no? Vamos, ¿cómo se llama? Muy bien, trabajo social, trabajo colectivo. ¿Cómo se llama el señor Engels, que es un marxista, ¿no? El señor Engels, que es un marxista. Entonces, como marxista, analiza la cuestión objetiva, material, económica, en este caso de producción, el trabajo, ¿no? Entonces, Engels postula más bien el factor trabajo como el determinante para la evolución. Acá colocamos factor trabajo. Bien, excelente. Vamos entonces, chicos, ahora a tratar el problema de la esencia, que es el más importante para nosotros, ¿no? Bien, decíamos que es el problema más importante. Donde vamos a tener dos bandos, los que dicen que el hombre nace con esencia, bueno, vamos a poner, hay esencia, vamos a poner, ¿no? Hay esencia, una esencia innata, esencia, y los que dicen que el ser humano no tiene esencia, ¿no? No hay una esencia que defina al hombre, ¿no? No hay esencia, no tiene esencia, ¿no? Bueno, los con esencia, los sin esencia, así lo decíamos, ¿no? Pero en fin, el problema de la esencia, el ser humano, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué lo define? ¿Qué es el ser humano? Y mira, vamos a hacerlo de una forma muy simple porque estamos repasando.
Tú tienes tus apuntes, tienes que estar revisando tu cuaderno, obviamente. Voy a empezar a compartir con ustedes por medio de la red social esquemas que tengo ahí guardados, esquemas que yo usaba antes en mis clases virtuales. Digo antes porque antes usaba, cuando trabajaba con las aulas virtuales, no usaba la pizarra sino la computadora. Creo que las primeras semanas trabajé así contigo, ¿te acuerdas? Pero ahora usamos la pizarra, que nos genera una didáctica más, creo, más ¿no? Podemos conversar un poco más fluida, ¿no? Me gusta porque podemos generar una didáctica más fluida. Pero por la red social te puedo compartir mis esquemas si deseas. Quizá por ahí algunos los tienen, ¿no? Te comparto, ¿no? Por ahí los esquemas virtuales que desarrollé, ¿ya? A ver, entonces, en el problema de la esencia, igual, siempre es bueno que apuntes, ¿no? No te confíes. Bueno, pero te puedes apoyar con eso. En el problema de la esencia, entonces veíamos los que me dicen que sí, se nace con esencia o no hay esencia. Bien, acá decíamos, a modo de resumen, muy facilito. Básicamente los que me dicen que nacemos con esencia, que sí hay esencia, lo voy a dividir en tres grupos, ¿ya? Los que me dicen que la esencia es el cuerpo, los que me dicen que la esencia es el alma, algo interno, y los que me dicen que la esencia son los dos, que hay dos esencias, o sea, la unión de cuerpo y alma. Ya facilito. A ver, entonces los que me dicen que la esencia es el cuerpo, lo corpóreo, la parte natural del ser humano, eso que lo une con la naturaleza, esa parte, si quieres, donde están los instintos. Claro, ellos son justamente los naturalistas, pues, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a encontrar la propuesta del naturalismo, ¿no? Naturalismo, naturalismo, ¿no? En el cual, bueno, el naturalismo me va a decir, la esencia es el cuerpo, ya. La esencia es el cuerpo, entonces. El cuerpo es la esencia, donde se ubican los instintos. Entonces, como representantes me acuerdo de Aristóteles. Aristóteles, profesora, la que decía que el hombre es animal político, destacando su ser social, destacando el ser social del hombre. Sí, Aristóteles. Aristóteles. Porque cuando Aristóteles destaca el ser social del ser humano, lo que está haciendo es atribuyéndolo a un instinto, te dije, ¿no? El instinto gregario. Los instintos, pues son como cosas que salen del cuerpo. A partir, podríamos de llamarle segregación de sustancias que quizá hoy llamaríamos neuronas, neurotransmisores, en fin, tantas cosas, ¿no? Que hoy conocemos mucho mejor que en la época de Aristóteles. Pero de hecho, Arístoles dice ahí. Vamos a corregirlo, ¿ya? Yo a veces, no te digo, me confundo. Arístoles, ya le cambié de nombre. Yo soy así, cambia nombres. Bien, Aristóteles, ¿no? Aristóteles entonces destaca en cuanto a la cuestión natural, corpórea, la parte del instinto gregario. Y ese instinto gregario nos convierte en ser social, ¿no? Entonces destaca el ser social del ser humano, ya está. Muy bien, pero también yo tenía otro naturalista, el señor amigo Federico Nietzsche. Federico Nietzsche. Nietzsche tiene su película, Nietzsche tiene su película en... Hay una película de Nietzsche en YouTube. Te la recomiendo, ¿por qué? Porque en esa es una propuesta bastante interesante de la película de Nietzsche, abordada desde un punto fantasioso, digamos, porque me muestra una relación que nunca existió. Me muestra una relación entre Nietzsche y el psicólogo psicoanalista Joseph Breuer. Entonces, eso nunca se dio, ellos no se conocieron, por más que eran contemporáneos. Pero aparecen en la película personajes como Nietzsche, Breuer y Freud, ¿no? Ahora en la mañana hablábamos de Freud, ¿no? El psicoanálisis. Entonces, si quieres entender, por ejemplo, un poco más del psicoanálisis, aparte de comprender un poco también a Nietzsche como persona, como personaje, cómo era él, ¿no? Y su filosofía, su forma de pensar, puedes ver esa película de Nietzsche, se llama El día que Nietzsche lloró. Está en YouTube, como te digo, gratis, lo puedes ver. Y, y bueno, es como te digo, una propuesta interesante, ¿no? Porque podemos ver allí la aplicación del método creado por Freud de la asociación libre de ideas. Lo curioso es que es Nietzsche quien se lo aplica a Breuer en ese momento, ¿no? Y terminaron concluyendo, ¿no?
es interesante, ¿no? Cuando me presentan en la película, están Breuer, que es el maestro de Freud, discutiendo con el mismo Sigmund Freud, ¿no? Discuten y pues después de haber leído las obras de Nietzsche, terminan diciendo que Nietzsche conoce mucho más acerca del ser humano que cualquier psicólogo, que cualquier psiquiatra, desde su perspectiva de su pensamiento. Y bueno, Nietzsche me plantea acá una perspectiva justamente acerca del ser humano y de la psiquis, ¿no? Que el ser humano es principalmente dos cosas que salen al final de su naturaleza, de su cuerpo, ¿no? Es razón y son instintos, ¿no? Entonces me habla, recordamos, del espíritu apolíneo, los espíritus, bueno, espíritu vamos a poner apolíneo, y espíritu dionisiaco, ¿no? Y espíritu dionisiaco. Donde el que siempre va a destacar más Nietzsche, ¿cuál es? Vamos, el que Nietzsche siempre va a destacar más es el dionisiaco, el espíritu, ¿no? De justamente los deseos, los instintos, ¿no? Esa parte tan natural, tan corpórea nuestra, ¿no? Porque lo apolíneo sería más lo racional, que también es parte de nosotros. Y también sale del cuerpo, no se lo atribuye a ningún alma, ¿no? Porque Nietzsche es ateo y no cree en esas cosas, ¿no? No cree en la existencia de ningún alma, pero sí de lo que produce nuestro cuerpo. Ya Nietzsche es un, además, filósofo del siglo XIX. Él, de hecho, conoce mucho más que Aristóteles, pues tan antiguo Aristóteles, ¿no? Entonces, para la época de Nietzsche ya se conoce mucho más acerca del sistema nervioso. Bien. A ver, por acá. Naturalismo me dice, la esencia es el cuerpo. Luego viene entonces, ¿qué postura? Vamos, chicos, que me dice que la esencia no es el cuerpo, sino el alma. Vamos, ¿cuál es la postura? El espiritualismo, ¿sí? El espiritualismo. Espiritualismo propone al alma, más bien, al alma como la esencia. La esencia es el alma que es libre, el alma que es fuerte, el alma que incluso entrenada y fortalecida puede llegar a dominar los impulsos del cuerpo, a dominar eso que es natural en nosotros. Sí, tenemos impulsos naturales, pero el alma puede llegar a dominar. ¿Te acuerdas que esa vez leíamos un texto de un llamado Scheler, ¿no? Un señor llamado Max Scheler, y me decía que el ser humano, lo que lo diferencia del animal, es esa alma que tiene capaz de incluso hacerle frente a las leyes de la naturaleza, capaz de hacerle frente a sus impulsos, ¿no? Muy bien, entonces tengo como representantes a Platón y a Scheler, justamente los vamos a poner, ¿no? Destacando la presencia de un alma inmortal dentro del cuerpo. Bueno, Platón decía que el cuerpo es una cárcel que no sirve para nada, ¿no? Entonces, por acá tengo a Platón, tengo a Max Scheler. Ahí está. Bien, y luego una síntesis, ¿no? ¿Quién va a venir y me va a decir, oye, qué importante es el alma? Porque es cierto, muchas veces puede restringirle al cuerpo, puede ser capaz de decirle al cuerpo, restríngete esta vez de esto, porque a la próxima vas a tener un beneficio mayor. El alma puede hacer eso. El alma tiene la fortaleza, la virtud. Pero oye, también es importante el cuerpo, no me lo ningunees. No me digas, Platón, que el cuerpo es un estorbo, que el cuerpo solo sirve para cosas malas, porque no es cierto. Porque con mi cuerpo, por ejemplo, tú puedes decir, profesora, con mi cuerpo voy a resolver mi examen de admisión, pues razonaré primero, pero para marcar la clave lo haré con la mano. No lo haré con la, no sé, con la telepatía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer con la mano. Cuando me vaya a mi examen de admisión, está llegando tarde, pues me la voy a picar con las piernas que tengo, ¿no? Entonces mi cuerpo sí es importante, pues, ¿no? Importante el cuerpo, me permite ejecutar las acciones que quiero en la vida. Es más, mencionábamos nosotros cómo hay como una especie de intermedio entre Platón y el dualista Descartes, y ya vemos qué es lo que sigue, ¿no? El intermedio sería San Agustín. Si bien San Agustín sigue perteneciendo al espiritualismo, puedes ponerlo incluso si deseas como otro representante, San Agustín es espiritualista, obviamente,
Me va a decir que la esencia del hombre, la parte importante del hombre es el alma, cierto. Pero San Agustín no desprecia el cuerpo tal como lo desprecia Platón, porque Platón decía que el cuerpo es una cárcel, un estorbo, mientras que San Agustín simplemente va a decir que el cuerpo es una herramienta para cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ya concibiéndolo como herramienta le da una utilidad, pues, una utilidad subordinada al alma, pero utilidad. Entonces luego ya pues, gracias a ese aporte de San Agustín, va a llegar por último Descartes a decir lo que estábamos planteando hace un momento, ¿no? Que el cuerpo sí tiene su utilidad, el cuerpo tiene su razón de ser, el cuerpo es parte de lo que nosotros somos. No se nos entiende a nosotros solo como alma, sin cuerpo, no, somos los dos. Entonces aparece la postura dualista. Dualismo. Que me dice que, bueno, básicamente el hombre es cuerpo más alma, ¿ya? Cuerpo más alma. Los dos. Decía Descartes, además, si tú te acuerdas, que el cuerpo y el alma se juntan a través de qué estructura que está dentro del cerebro. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Por acá tengo a Descartes. Y Descartes decía que cuerpo y alma se juntan, muy bien, por medio de la glándula pineal. ¿No? A decir de Descartes, por medio de la glándula pineal. De la glándula pineal. Pineal porque tiene forma de pino. Árbol de Navidad, eso que ya vas a armar pronto en tu casa, a menos que tengas gato. El que tiene gato no arma árbol de Navidad, porque lo tumban estos. Muy bien. La glándula pineal. Y teníamos otro, ¿no? Había otro pensador dualista, aparte de Descartes, también otro matemático contemporáneo con él, el señor Blas Pascal, ¿no? Pascal tenía una frase interesante, ¿te acuerdas que decía Pascal acerca del ser humano, que decía de su cuerpo? El hombre es caña pensante, decía, ¿no? Caña, ¿cuál es justamente la caña? Es la parte del cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué piensa, no? Eres una caña que piensa, eres un cuerpo débil, monce, frágil, pero ¿qué piensa? Bueno, eso es lo que te ha permitido sobrevivir realmente. ¿Qué piensas? Porque así con este cuerpo todo frágil, enfermizo, sin grandes herramientas para sobrevivir, no. O sea, de cierta forma como que Pascal, si te das cuenta, le está dando su chiquita también a los naturalistas, ¿no? Porque Spencer exalta las cualidades biológicas del ser humano. Y vendría Pascal y diría, ¿qué cualidades biológicas? Oye, con ese cuerpo todo monce, con ese cuerpo todo frágil, quebradizo. Un oso de un patadón te destroza, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué naturalismo ni naturalismo? Lo que nos ha permitido evolucionar, diría incluso, bueno, en esos términos, Pascal, la razón, el pensamiento. Claro, eso es lo que nos distingue, ¿no? Claro, no estoy ninguneando el cuerpo porque como dualista considero que el cuerpo sí es parte de nosotros, pero no es lo que nos ha hecho, no es lo más sobresaliente, ¿no? Lo más sobresaliente siempre va a ser, ¿no?, la cuestión del alma. Bien, chicos, vamos a pasar al otro grupo, los que me dicen que no hay esencia, por ahí algunos se olvidan. A ver, vamos a ver. ¿A quiénes teníamos acá? A ver, ¿que te acuerdas? Vamos, revisando los apuntes. Vamos revisando los apuntes, nos vamos acordando, ¿sí? Vamos, vamos. No hay esencia, el hombre nace sin esencia. Ahí está Sartre, ¿sí o no? Los existencialistas, Sartre, Heidegger, ¿no? ¿Qué vamos a resaltar acá cuando hablamos del existencialismo? Que tú lo habías resumido como profesora, la filosofía de la Barbie. El existencialismo me dice, sé lo que quiera ser, sé una Barbie girl. Bueno, muy profundas sus reflexiones. Existencialismo. Ahí está, ¿no? Entonces, claro, ahí, como sabemos, ya los autores lo sabemos, Heidegger, Sartre, ¿no? ¿Qué me dice? A ver, vamos a tener dos premisas importantes cuando hablo de existencialismo. Primero, como nazco sin esencia, entonces concluyen tanto Heidegger como Sartre de que el hombre, el ser humano, es un ser completamente indeterminado. Como no tiene esencia, no hay nada que lo determine o que lo predetermine.
El hombre, por tanto, no es nada. Y por tanto, como no es nada, puede hacerse de todo, puede ser lo que quiera, ¿no? Y de ahí la frase que decías hace un ratito, eso de la Barbie, ¿no? Muy bien, entonces partimos reconociendo de que el hombre se caracteriza, no es que su esencia sea, no, pues la indeterminación no es una esencia, es una característica. Entonces, el hombre se caracteriza. Si algo puedo afirmar de todos los seres humanos, diría Sartre, es que todo ser humano se caracteriza por estar indeterminado, por no tener nada determinado, nada seguro, nada preestablecido. Eso podría asegurarles, ¿no? Entonces, el hombre está indeterminado, está indeterminado. Premisa número 1, que acepta pues acá el existencialismo del que parte el existencial. Y la número 2, pero no menos importante, que si el hombre está indeterminado, entonces él, como decíamos, se puede autodeterminar. Y como no hay absolutamente nada, pero nada que lo condicione, que lo determine, entonces él es completamente libre, ¿no? Entonces por acá el hombre está indeterminado, el hombre es libre, ¿no? El hombre además, ¿no?, goza de plena libertad. Al estar indeterminado, justamente pues goza de plena libertad. Libertad. Este concepto de la libertad que maneja Sartre no va a estar de acuerdo las otras propuestas. Sartre, Heidegger, vamos a poner por acá, ¿no? Acá está Heidegger, Sartre, ¿no? Heidegger, Sartre, ¿no? Muy bien, se lo representa. Con esa concepción no va a estar de acuerdo, por ejemplo, el historicismo, ¿no? Porque el historicismo estará de acuerdo seguramente con decir que el hombre no está determinado, al menos predeterminado, no naces determinado, pero ciertamente cuando ya te vas desarrollando dentro de un contexto histórico-social, pues es ese mismo contexto histórico-social, es esa cultura la que de cierta forma te va influenciando para tu determinación. Entonces tú no te vas a determinar, como dice Sartre, oye, en plena libertad, eso es imposible, no somos libres, ¿no? No estamos libres de, pues, de los demás, ¿no? Y ya con eso no somos completamente libres, dice el historicismo, ¿no? El historicismo que nos propone, bueno, pues estamos influenciados por el contexto histórico-social. Entonces el hombre se determina dentro de un contexto histórico-social. Esa es la cuestión, ¿no? El hombre se determina dentro de un contexto histórico, ¿no? Contexto histórico, cultural, histórico, ya está. Bien. Historicismo. Aquí encuentro un alemán como representante llamado Wilhelm Dilthey. Una forma, yo te decía, de historicismo es el simbolismo, ¿no? Es el simbolista Ernest Cassirer, un francés, está de acuerdo con la idea de Dilthey de que nosotros nos vamos determinando según el lugar de origen, según, como dice acá, el contexto histórico que vamos atravesando, es decir, según la cultura también que hemos aprendido dentro de ese contexto histórico, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá ponemos el simbolismo. Simbolismo. ¿Qué decía Cassirer? No todo lo que el ser humano ha generado es racional. Así que no vayas a estar definiendo al ser humano como alguien racional, porque no siempre todo lo que hace el hombre, otra vez repito, es racional. Pero lo que sí puedo decir es que todo acto humano es simbólico. Simbólico sí, ¿por qué simbólico? Porque todo acto humano es producto de una interpretación. Todo lo que hacemos siempre es interpretar, estamos constantemente interpretando los hechos de nuestra vida, los acontecimientos,
históricos, sociales, de nuestra cultura, de nuestro entorno. Siempre lo estamos interpretando, ¿no? Entonces, bueno, el simbolismo de Ernest Cassirer, pues, decía que el hombre es un animal simbólico, que nosotros no podemos dejarnos de crear símbolos, ¿no? Y mientras más símbolos creamos, como que más nos vamos alejando del mundo real. Entonces, bueno, el simbolismo, lo que me dice es que el hombre se caracteriza, ¿por qué? ¿Cuál es la característica del ser humano? El hombre se caracteriza por crear símbolos, por interpretar, vamos a poner entonces por acá, el hombre se caracteriza por estar siempre interpretando, ¿no? Por interpretar el hombre se caracteriza por interpretar siempre, ¿no? Por interpretar siempre el mundo que le rodea, ¿no? Por interpretar el mundo que le rodea, pero ¿cómo lo interpreta? Pues obviamente en función de su cultura. Se caracteriza por interpretar el mundo según su propia cultura. Según su propia cultura. Muy bien. Interpreta y crea símbolos. Por último, planteamos la propuesta marxista, ¿no? Nuevamente vemos por acá el marxismo en cuanto al problema de la esencia. Obviamente, estando aquí me dice, no hay esencia, el hombre nace sin esencia, nace sin ser nada, es cierto, ¿no? Pero a la medida que va creciendo, va descubriendo ciertas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando se inserta en el ámbito laboral, su primera chamba. Muy bien, entonces, ¿qué dice el marxismo? ¿No? El ser humano va determinando su forma de pensar, su forma de ser, ¿no? Según no tanto la cultura, según no tanto el contexto histórico en el cual se desarrolla, no tanto estamos diciendo, o sea, Marx no está despreciando el contexto histórico y la cultura, sí los toma en cuenta. Pero lo más determinante para Marx es la cuestión de la clase social. Entonces, ¿qué diríamos por acá? Acá diríamos que el hombre, a ver, diríamos que el hombre forma su esencia, ¿no? Forma su esencia, según forma su esencia, se determina, ¿no? Se determina según su clase social, ¿no? Según de acuerdo a su clase social, que es lo que más al final va a pesar, la clase social. Es lo que te podría diferenciar de otros, ¿no? O acercar a otros tu clase social, tu clase social. Muy bien, chicos, ahí está entonces. Hemos visto justamente por acá entonces el problema de la esencia. El problema de la esencia, nacemos o no nacemos con esencia. Ahora sí te cierro un poquito la cortina que tendrá mucha luz. ¿Ya? A ver, ahí ya lo estás viendo, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí está. Bien, cuando hablábamos de axiología, hablábamos de una actividad humana. Al final, ¿quién es el que valora? El hombre. ¿Pero qué valora? Valora los objetos, valora las cosas. Entonces, decíamos que en axiología, al igual que en nociología, existe esa dinámica sujeto-objeto, ¿no? Pero al menos cuando hablábamos de nociología, estábamos seguros de que el conocimiento es objetivo, de que el conocimiento depende, o al menos debería depender del objeto. En cambio, cuando hablamos de axiología, justamente se genera esa problemática, ¿no? De definir, oye, ¿los valores son propios de las cosas? ¿Los valores existen por sí mismos? ¿O somos los seres humanos los que los hemos creado? Y en función de esa creación valoramos, ¿no? Entonces, en axiología, como sabemos, existe el problema axiológico sobre la
objetividad por un lado, ¿no? Perdón, el objetivismo, vamos a ponerlo mejor más arriba, si no va a alcanzar y aparte que lo veo chueco. A ver. Ujú. El objetivismo, por un lado, a ver, por acá. El objetivismo valorativo, objetivismo, decirme que al final los valores dependen de los objetos. Y está también la propuesta del subjetivismo. Subjetivismo. Ajá. Ahora, objetivismo, encontraba ahí yo dos filósofos muy conocidos, Platón y Aristóteles. Platón que decía que los valores, ¿dónde están? A ver, para Platón los valores, ¿dónde están? Se va marcando entonces el objetivismo idealista, idealista, el objetivismo de Platón. Muy bien, entonces, en el mundo de las ideas, allí están los valores. Entonces, en este mundo, nosotros hablamos acerca de los valores, pero cuando hablamos acerca de los valores, es porque los estamos recordando, decía Platón, ¿no? Que alguna vez los observamos, los contemplamos allá en el mundo de las ideas. Por eso Platón, pensador objetivo idealista, ¿no? Que para él, bueno, pues los valores están en otra parte. A ver, acá recordamos a Platón entonces. Platón. Y el otro objetivismo sería el objetivismo naturalista. Naturalista porque está más pegado a la cuestión, a la dimensión natural, ¿no? Entonces, naturalista debe decir acá, ¿no? Entonces, el objetivismo naturalista. Bien, el naturalista es el de quién? El de Aristóteles, ¿no? Justamente va a haber por acá Aristóteles. Ajá, muy bien. Aristóteles denomina los valores como ¿qué? Como cualidades que se encuentran dentro de las cosas, ¿no? Así los denomina. Vamos al subjetivismo. A ver, chicos, acá hay que manejar conceptos, ¿ah? ¿Qué significa subjetivismo? ¿Qué significa objetivismo, por cierto, también, ¿no? Subjetivismo, a ver, para que me respondas. ¿Qué significa subjetivismo? A ver, piénsalo en un rato, respóndeme en el chat. Decir que la valoración depende del sujeto. A ver, sería en general, ¿ah? Es cierto, subjetivismo en axiología, es decir, que la valoración depende del sujeto, tienes toda la razón. Pero si yo digo subjetivismo de manera general, pues subjetivismo no solo está el subjetivismo en axiología, subjetivismo puedo encontrar pues hasta en nociología, ¿no? Claro, en nociología decir que la verdad depende de cada uno, depende del sujeto, ¿no? Eh, puedo encontrar subjetivismo, objetivismo en nociología, en axiología, por ejemplo, hasta en ontología puedo encontrar eso de objetivismo, subjetivismo, ¿no? Porque habrá justamente quienes me digan que existen las cosas en la realidad, ¿no? O sea, los objetos en la realidad de manera independiente, como habrá otros, ¿te acuerdas de Berkeley, no? Que decía que no existen los objetos, que no existe la realidad, que todo está dentro de una mente, que todos son percepciones dentro de una mente. Para contra idealista, el tío Berkeley, ¿no? Entonces, bueno, si hablo, chicos, de subjetivismo, ¿qué estoy diciendo? Que básicamente hay algo que depende del sujeto. Hay una cosa, ya sea el valor, ya sea, pues, no sé, algo, el conocimiento, la verdad, que depende de el sujeto. Pero cuando hablo de el sujeto así, el profesor, ese término el sujeto, ¿qué sujeto? Claro, es que no necesariamente estoy hablando de un individuo. Estoy hablando del ser humano otra vez como especie. ¿No? Como especie capaz de conocer, ¿no? Bien, entonces, este término de acá y este término de acá son lo mismo. Subjetivismo y relativismo son lo mismo.
A ver, ¿qué piensas? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo defines el relativismo? Mm, Vamos, ¿cómo defines el relativismo? ¿Que no hay algo seguro? Cambio la palabra seguro por algo más fuerte. No hay algo absoluto, no hay nada absoluto, o sea, válido para todos, 100% verdadero, real. Solo hay opiniones, como dice Angeli, ¿no? Definido, claro, nada es absoluto. Entonces, eso dice el relativismo, no hay absolutos, no hay verdades absolutas, no hay nada absoluto, no hay nada absoluto, porque hablar de verdades es hablar del ámbito de nociología, pero diríamos así, ¿no? Para el relativismo no hay nada absoluto, no hay nada absoluto, o sea, nada que sea válido para todos, nada universal, no hay nada absoluto, absoluto. Por tanto, si no hay nada absoluto, todo es individual, porque absoluto significa universal. Entonces, si no hay nada absoluto, las cosas son individuales, como a ti te parece, ¿no? De ahí que hablamos de la cuestión de las opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Solo hay, digamos, opiniones individuales. O mira, en vez de opiniones voy a poner perspectivas. Perspectivas individuales. Individuales. Ahí está. Eso es relativismo. Entonces, el relativismo usa mucho el término depende. Tú preguntas, oye, ¿y esto qué es? Pues te dice depende. No hay nada absoluto, depende de lo que pienses tú, depende de lo que consideres tú como individuo. El relativismo es individualista. En cambio, si hablamos de subjetivismo, chicos, solo estoy hablando, como decías, de que hay algo que depende del sujeto, ¿no? Entonces, ¿no? Para el subjetivismo es el sujeto quien determina cómo son las cosas, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? El sujeto determina, así. Determina algo. Determina cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? ¿Son valiosas o no lo son? ¿Son verdaderas o no lo son? Etcétera. ¿Cómo son las cosas? Pero claro, como te decía, cuando hablo de subjetivismo, hablo de sujeto, en este término, el sujeto, no estoy hablando necesariamente de individuo. Puedo estar hablando de ser humano como especie, ¿no? Así en general, ¿no? Como una persona, pues, con una concepción, con una esencia, ¿no? Como decíamos, ¿no? Bien, entonces, si es el sujeto quien determina cómo son las cosas, pues lo hace en función de ciertos principios subjetivos, justamente, ¿no? Y acá teníamos en la cuestión justamente de la axiología, por ejemplo, estaba el hedonismo. ¿El hedonismo de quién? A ver si te acuerdas. El hedonismo, ¿de quién? De Epi, ¿no? Epi. Ah, ¿de quién? Epicuro, ¿sí o no? Muy bien. Epicuro. El hedonismo de Epicuro. Y Epicuro me decía, bueno, algo es valioso, o mejor dicho, el valor de las cosas lo determina el sujeto, por eso soy subjetivista. Pero el sujeto en función a qué, ¿no? En función a qué criterio usa el sujeto para determinar que algo es valioso o no. El placer, muy bien, ¿no? La sensación de placer. Entonces, Epicuro me habla del placer. El placer es el criterio que usa
el sujeto. A ver, el placer. Pero hay un problema acá. Pregunta, para Epicuro, ¿qué es el placer? El placer varía según cada persona. Epicuro te diría, bueno, depende lo que el placer sea para ti. ¿A ti qué te da placer? ¿Eso te preguntaría Epicuro? ¿Ah? ¿O Epicuro tiene una No, definición de lo que es el placer? Claro, para Epicuro el placer es una cosa. ¿Qué es lo que me da placer? Lo que me genera finalmente tranquilidad. Entonces, Epicuro, me doy cuenta, es subjetivista, se basa en un criterio subjetivo como el placer, que lo experimenta el sujeto, pero Epicuro no es relativista, lo contrario, Epicuro es universalista. Vamos a poner, lo contrario al relativismo es el universalismo. Universalismo. Y Epicuro es universalista en cuanto a la concepción del placer, ¿no? Porque el universalismo me va a decir, de modo general, sí hay absolutos, ¿no? Existen los absolutos. Lo que ya, pues, Santo Tomás, San Agustín, allá, pues, en el pasado, Platón, con Aristóteles, con los sofistas, ¿no? Definieron como justamente, ¿no?, los universales, ¿no? Y se creó el problema de los universales, ¿no? Bueno, entonces existen los absolutos, los absolutos. O sea, existen verdades absolutas, existen valores absolutos, ¿no? Eso es el universalismo, ¿no? Entonces, Epicuro, como decíamos, ¿no? Claro, Epicuro es subjetivista, pero universalista, porque tiene una concepción universal del placer. El placer es lo mismo siempre para todos, aquello que causa tranquilidad al alma y nos permite vivir sin dolor en el cuerpo. Eso es placer, ¿no? Muy bien, pero teníamos también por aquí, aparte del hedonismo, teníamos al utilitarismo. Utilitarismo. Y el utilitarismo de Jeremías Bentham y Mill. A ver, por acá ponemos a Bentham y Mill. Ya está. Se guiaban por qué principio, mientras para Epicuro el principio es el placer, para Bentham y Mill, ¿cuál era? El de alcanzar el máximo ¿qué? ¿Ah? ¿El máximo qué? Verme favorecido. A ver, tengo otra vez calor. Abrimos un rato. Ya está. Alcanzar el máximo ¿qué, chicos? Vamos. El máximo beneficio, ¿sí o no? Beneficiarme lo más que pueda. El beneficio. Mientras más me beneficie, pues más valioso lo que estoy haciendo. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí está la cuestión axiológica. Recordábamos, chicos, que cuando nosotros como sujetos valoramos, aparecen ciertas características en el acto nuestro de valorar. ¿Te acuerdas? A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros valoramos, podemos mostrar agrado o desagrado. Con nuestros valores podemos hacer eso. Mostrar que algo nos agrada o como que otra cosa nos desagrada. ¿Cómo se llama esa característica del acto valorativo, chicos? polaridad. Ser capaces de mostrar agrado con ciertos valores y con otros mostrar desagrado. La polaridad, ¿sí o no? Claro, y justamente cuando aplique la polaridad en mi valoración, voy a encontrar valores de qué tipo, valores, vamos, ¿de qué tipo? Valores Opuestos. opuestos, ¿no? Muy bien, perfecto, valores opuestos. Muy bien, pero también el acto de valorar, ¿no? Nos damos cuenta de que la valoración puede variar en intensidad, ¿no? Puede variar en intensidad. Hay cosas que me parecerán útiles como que otras que me parecerán más útiles. Hay cosas que me parecerán bellas como que otras más bellas. Estamos hablando de la característica de la gradualidad, perfecto. Donde aparece solamente cuántos valores aparecen en la gradualidad, Uno. solamente uno. Justamente uno que se presenta como más, menos, ¿no? Muy bien, con grados de intensidad, ¿no? Y tengo también la cuestión de que cuando yo ya tengo asumidos ciertos valores que me ha inculcado la sociedad, ¿no?,
Yo puedo ordenar esos valores según cuáles me parecen más importantes que otros, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Muy bien, la jerarquía. Excelente, chicos, la jerarquía. Pues por acá, bueno, la jerarquía. Entonces, bueno, ahí nada más estamos recordando pues algunas de las características, ¿no? Del acto beneficio he puesto acá. Beneficio. Ahora sí, las cuento. Muy bien. Las características del acto valorativo, ¿no? Entonces, por acá sí me acuerdo, ¿no? Algunas características, ¿no? Del acto valorativo, algo que ya pues lo acabamos de recordar. Encontrábamos, por ejemplo, ¿no? La polaridad, encontraba yo la gradualidad, encontraba la jerarquía. ¿Te acuerdas? Había otra característica, jerarquía, en la cual justamente nos hacíamos, ¿no? Nos planteábamos la importancia de que para valorar esté presente el objeto. No voy a valorar algo que no existe. Claro, ahí está la objetividad, ¿no? Muy bien, también la objetividad. Por cierto, chicos, para Platón los valores, ¿dónde están? ¿Dónde están para Platón los valores, decíamos? ¿Mm? ¿En el alma? ¿Dónde están los valores para? En el mundo de las ideas, ahí están. Por allá está el amor. Alguna vez mi alma estuvo en el mundo de las ideas contemplando esos valores. Y por eso que hoy los recuerda, dice Platón. No, claro, esa es la cuestión. Los valores que están en otra parte, en otro mundo, ¿dependen de lo que pasa en este mundo? No, pues para nada, si están en otra parte. No dependen ni de los sujetos ni tampoco de las cosas de este mundo. Los valores son independientes para Platón, ¿no? Son entidades que existen de manera independiente. En cambio, para Aristóteles, que solo existe este mundo natural, no hay un tal mundo de las ideas para Aristóteles. Ya es. Pero bueno, para Aristóteles, que para quien solamente existe este mundo natural, los valores, ¿dónde están? En otro mundo no van a estar, pues. Están vamos, ¿dónde están los valores? Bueno, en este mundo, ¿no? Están en este mundo. Pero en este mundo, ¿dónde? A ver, yo no veo los valores andando por ahí. Ah, no, pues están dentro, como dices, de los objetos. Ah, en la sociedad no, sociedad es un término muy ambiguo. Dentro de los objetos, ahí están. Dentro de las cosas. Dentro de tu celular hay valores, diría Aristóteles. Valores que existen como cualidades, ¿no? Los valores son cualidades que pues tienen las cosas, ¿no? Esta silla, bueno, no se ve, ¿no? Yo estoy sentada en este momento en una silla azul. Esta silla es útil para mí. Esta silla es útil para mí. Pues bueno, yo estoy pues acá revisando las características, ¿no? Del acto valorativo, ¿no? Bien, chicos. Por último, pues, tocaría plantear el tema de la ética, ¿no? De la ética. A ver, de lo que te estaba diciendo, solo una última pregunta. Entonces, para Aristóteles, ¿qué pasa si un ventilador, por ejemplo, se malogra? Se malogra, se rompe, lo destruyen. Entonces, claro, pues ya no hay valor, pierde su valor, porque destruyes el ventilador, claro, destruiste la materia con sus características, pero era justamente esas características que tenía, esa materia, ese material del cual estaba hecho, que lo convertía en útil. Pero si ya no tiene tales características, entonces ya no está útil, ya no tiene ese valor. Claro, esa es la cuestión, una cuestión bastante, pues,
eh, axiológica, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ahora sí. Vamos con la ética, ¿no? En ética nosotros planteábamos distintos conceptos como la persona moral. A ver, ¿quién era la persona moral? ¿Te acuerdas? Persona moral, moral con M, no con A. Claro, persona moral es la que tiene conciencia. ¿Qué más? Aparte de conciencia, libertad también. O sea, aquel que actúa con conciencia y con libertad, y a pesar de actuar con conciencia y con libertad, hace cosas malas, a eso es a lo que tú le llamas inmoral. Claro, muy bien. Pero bueno, nosotros planteamos en cuanto a la cuestión de la ética, chicos, el principal problema, ¿no? El principal problema que es el problema del bien. A ver, vamos a decir, sobre ese problema del bien se definen las distintas teorías éticas, si te acuerdas, ¿no? Entonces, por acá planteamos el problema del bien. La pregunta, ¿qué es el bien y qué debo hacer, ¿no? El problema del bien. El problema del bien. Se definen tres éticas. A ver, vamos a recordarlas muy rápido, muy veloz. A ver, primero nosotros hablábamos de las éticas que persiguen fines. ¿La ética de qué tipo, chicos? Ética teleológica. Ahí está, decíamos que la ética teleológica persigue fines porque justamente teleo significa fines y fines significa consecuencias. Es la ética que se interesa por las consecuencias, que evalúa el bien en función de sus consecuencias. Oye, ¿mi acto estuvo correcto? A ver qué consecuencias tuvo. Ah, tuvo esas consecuencias. Sí, sí estuvo correcto. Muy bien. Entonces, evalúa si algo está bien o está mal en función a las consecuencias. Es algo que después Kant va a criticar, va a decir, no, consecuencia, ¿cómo que consecuencia? Consecuencias, ya está. Bien, es algo que Kant le va a criticar a este tipo de éticas, orientarse justo por las consecuencias, por los fines. A ver, acá voy a distinguir también dentro de la ética teleológica que persigue fines, decíamos, una que persigue un fin en particular. ¿Cómo se llama todo ese conjunto de propuestas éticas que persiguen el fin particular de la felicidad, de alcanzar la felicidad? Esas son las éticas de eudemonistas, ¿no? Acá decíamos el eudemonismo. Eudemonismo. Dentro del eudemonismo, ahora sí, a ver, vamos a mencionar justamente, ¿no? El eudemonismo, está el intelectualismo, ¿te acuerdas? El intelectualismo moral, ¿no? De Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí está, ¿no? El intelectualismo. O sea, ¿qué dice el intelectualismo? A ver si es intelectualismo, intelecto, a ver, piensa, intelecto, me dice entonces, a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar en mi vida? ¿Qué respondería un intelectualista? Bueno, para que tú sepas cómo actuar en tu vida, primero tienes que, ¿qué cosa? Ser un intelectual, es decir, conocer, conocer qué es el bien. Para actuar con bien, debes conocer primero qué es el bien. Por eso la teoría se llama intelectualista, porque resalta primero la cuestión de la razón, de los conceptos que tienes en tu cabeza y luego eso lo pones en práctica. Aunque Aristóteles dice al revés. Aristóteles no deja de ser intelectualista, pero dice, oye, pero el tema moral es un tema práctico. Para saber si alguien es bueno, pues simplemente veo lo que hace. Y si en los actos de su vida practica el justo medio, pues bien. Sí, es una buena persona. Bueno, solo no tengo el intelectualismo también. Otra postura ya mencionada por acá, justamente tengo el hedonismo, que al final también se orienta a alcanzar la felicidad. Hedonismo. Está el estoicismo. Estoicismo. Bien, muy bien. No solo tengo, pues, dentro de las éticas teleológicas, el eudemonismo.
También tengo, ¿qué cosa? El utilitarismo. Utilitarismo. Ya no es necesario hablar del utilitarismo porque ya hablamos del utilitarismo por acá. Y es lo mismo. Algo es valioso si resulta beneficioso, algo es útil si resulta beneficioso, es decir, por sus consecuencias. Muy bien, es la ética teleológica, pero no es la única propuesta, ¿no? Por acá voy a hacer un paréntesis con todos estos conceptos que te los dejo ahí porque son importantes. Te los dejo por acá. Aparece la ética de quién, chicos? Segunda propuesta ética, la ética de Kant, ¿sí o no? La ética deontológica, porque deonto significa deber. Ética deontológica, deontológica, pero también conocida como ¿qué? Como ética formalista, ¿no? También se le llama como formalismo, formalismo. Y acá aparece justamente la figura de Immanuel Kant. A ver, por acá justamente aparece Kant. Muy bien. ¿Dónde? Kant me va a decir que hay que actuar no por las consecuencias. A la pregunta, ¿qué debo hacer? No actúes por las consecuencias. Que tu acto sea el fin en sí mismo, que tu acto sea bueno en sí mismo. Oriéntate por el deber que te dice tu razón. Actúa con buenas intenciones y no buscando buenas consecuencias. Actúa con buena voluntad. Entonces, bueno, la ética deontológica me va a decir ante la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo proceder? Muy bien, yo te digo. Muy bien, entonces en la ética deontológica me dice, bueno, hay que seguir los mandatos de la razón, que expresan la buena voluntad, que son expresión de la buena voluntad. A ver, hay que seguir los mandatos de la razón. ¿Y cuáles son esos mandatos de la razón? A ver, te creo, ¿cuáles son esos mandatos de la razón? Es decir, profesora, nos han dicho que debemos seguir los imperativos categóricos. Los imperativos categóricos. Imperativos categóricos. ¿Cuáles? Aquellos que tienen validez universal. Sí, aquellos que tienen validez universal, que deben cumplirse siempre. Imperativos categóricos. Ah, muy bien. Los imperativos categóricos que no son otra cosa, pues, que lo que tu razón te está mandando y prueba, pues, de superioridad. Muy bien. Eh, imperativos categóricos, universales. Sobre ellos se construye una moral de verdad, una moral autónoma. Había una tercera propuesta, ¿te acuerdas? Había un señor que me decía, no se puede definir lo que es el bien, porque el bien es una cosa tan simple que se intuye, que lo presientes. Ah, la teoría intuicionista, justamente, ¿no? Profesora, por acá lo pongo. Intuicionismo. Intuicionismo. Ahí está, muy bien. Entonces, el intuicionismo, ¿de quién? Del señor Moore, ¿no? Ahí tenía el señor Moore, que me decía, bueno, básicamente, ¿no? Que no se puede definir que se intuye. Y una vez, ¿no? Y para la pregunta, ante la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Pues te decía, usa el criterio de quién. Ah, el criterio de quién te invitaba a usar para que tú puedas tomar las mejores decisiones cuando tengas dilemas morales. ¿Al criterio de quién te decía? Usa el criterio de estos. Nada, ¿no te acuerdas? El intuicionismo de Moore. El bien no te lo puedo definir, me va a decir. No hay definición para el bien. Pero si tú quieres saber cómo debes actuar, usa el criterio de los pragmáticos, de los utilitaristas, ya está. Lo que dé el mayor beneficio. Toma la alternativa más beneficiosa, o sea, ten en cuenta todas las alternativas, las posibles soluciones, y pues ya te vas hacia la que te genera el mayor beneficio y listo.
Muy bien, chicos, a ver, vamos a revisar. En nuestro material del día de hoy tenemos un texto. Hay que hacer esa lectura, hay que leer. Un texto fácil en realidad, está fácil. Está fácil. Ese texto vino en examen de admisión, es un texto de examen de admisión. Entonces, que eso nos entusiasme para leerlo con toda disciplina y poder sacar adecuadamente las claves de esas preguntas. ¿No? ¿Ya? Avísame, por favor, cuando ya estás en el texto. ¿Ya está? Texto de las preguntas 14 y 15, ¿no? Dice que hay que leer y responder a las preguntas 14 y 15. Muy bien, leamos entonces. Dice, comenzamos admitiendo que los conceptos éticos fundamentales son inanalizables. Y la razón por la cual son inanalizables consiste en que son simples pseudoconceptos. La presencia de un símbolo ético en una proposición no añade nada al contenido informativo. Así, si yo digo a alguien, usted obró mal al robar ese dinero, no estoy afirmando nada más que si dijese simplemente, usted robó ese dinero. Al añadir que esta acción es mala, no estoy haciendo más amplia declaración acerca de ella. Solo estoy poniendo de manifiesto la desaprobación moral que se merece. Es como si dijese, usted robó ese dinero con un especial tono de horror, o como si lo escribiese añadiéndole determinados signos de exclamación. Muy bien, excelente, chicos. Fácil la lectura. ¿Qué me está diciendo el texto? A ver, chicos. En resumen, antes de que me des las claves de las preguntas, ¿qué está diciendo el texto? ¿Mm? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué me dice? ¿Acerca de qué me habla? Tema, a ver. ¿De qué tema me habla? Hay un término clave ahí. ¿Los enunciados de qué tipo? O conceptos, ¿no? Bueno, enunciados o conceptos éticos. Muy bien, de eso me está hablando los conceptos. ¿Qué dice de los conceptos éticos? Ahora sí, dame la idea principal. ¿Qué dice de los conceptos éticos? ¿Mm? Vamos. Que no son que no son, no sería que no son inanalizables, que no son analizables, que no se puede analizar. Que la presencia del símbolo ético no añade más información, muy bien, que los conceptos éticos no añaden información, o sea, no son informativos. No agregan valor, no agregan contenido a lo expresado, muy bien. Excelente. Incluso dice son falsos conceptos, es cierto, porque dice son pseudoconceptos. O sea, no son conceptos de verdad, entendiendo el concepto justamente como aquello que me agrega información. Ellos no agregan información, no me están informando nada más, no están sumando nada más. Puede ser, Emerson, puede ser. A ver la parte del análisis que haces. Pero mire, como justamente no agregan información, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen esos conceptos éticos a decir de lo que está escrito en el texto? A ver, información no agregan. ¿Ya qué hacen entonces? Ahí decían, porque sería igual que decirlo con cierto tono de horror o ponerlo entre ciertos signos de admiración de repente, ¿no? ¿Mm? ¿Qué hacen entonces esos supuestos conceptos? ¿Conceptos de qué tipo? ¿Qué decía? Éticos, ¿no? Muy bien. Los conceptos éticos. Ya, que no añaden información. ¿Qué hacen entonces? Muy bien, excelente, Carlos Kennedy. Lo que está ahí expreso en el texto. Ponen de manifiesto la desaprobación. Que algo no me gusta, y está. Para eso, en todo caso, sirven los supuestos conceptos éticos, pero no para añadir conocimiento, para añadir información, para agrandar o extremar pues el conocimiento, no. Extender, perdón, el conocimiento, no. No sirve para eso, ¿no? Bien, chicos, ahora sí, está bien fácil, ¿no? 14. Los conceptos éticos no son analizables. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo analizar los conceptos éticos? Por lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Porque lo que yo analizo es la información y eso no es información.
Muy bien. B, ¿no? Porque no dan información sobre algún hecho de la realidad. Muy bien, solo expresan indignación, si quieres, en todo caso, ¿no? A ver, 15. Los conceptos éticos describen hechos existentes en la realidad. ¿Qué dices, verdadero o falso? Vamos, falso, ¿sí o no? No, pues no dan información, no describen nada. ¿Los conceptos éticos expresan la desaprobación que sienten las personas? Eso sí, sí o no, verdadero. ¿Los signos de exclamación pueden reemplazar a los conceptos éticos? También decía que yo podría colocarlo entre signos de exclamación. ¿Las expresiones hacia ciertas conductas pueden ser analizados lógicamente? O sea, conceptos éticos, ¿no? Las expresiones hacia ciertas conductas. O sea, cómo yo me expreso ante ciertas conductas. ¿Puede tener un análisis lógico? No, pues, porque estamos diciendo que los conceptos éticos no son analizables. Entonces, falsa la última. ¿Cuál sería mi clave, chicos, que voy a marcar ahí? Avioncito, ¿sí o no? Avioncito. Perfecto. Vamos entonces, chicos, a realizar el resto de nuestro material. A ver, dice la primera. La filosofía de Platón diseña una realidad en donde la naturaleza es copia de un mundo ideal y perfecto. Según este filósofo, en este mundo nosotros recordamos, en este, ¿no? Cuando ya estamos acá en este mundo, recordamos los entes del mundo de las ideas. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? A ver, vamos, clave. Enano, ¿sí o no? Muy bien. Anteriormente habitamos, claro, si estoy recordando esos valores, es porque alguna vez habité en ese mundo donde está Helio, ¿no? Muy bien, anteriormente habitamos en ese mundo enano. El movimiento objetivista sostiene que el factor determinante de nuestras valoraciones es el objeto. A decir de sus representantes, el hombre tiene un papel. Si el objeto es lo valioso, ¿yo qué hago? Simplemente acepto, ¿sí o no? Descubro el valor existente en la realidad. Muy bien, Barco. Epicuro de Samos sostuvo que la vida feliz es aquella que practica los placeres. Sin embargo, Epicuro resalta el hecho de que el placer no es simplemente el gozo o la alegría desbordante, sino aquello que nuestra materia, o sea, mi cuerpo, acepta como equilibrado. Por eso, según este filósofo, el criterio fundamental para determinar qué es bueno, a ver, claro, el cuerpo sí o no, porque es el cuerpo el que al final va a decidir, oye, esto me da tranquilidad, oye, esto de acá hizo que ya no tenga más necesidad, estoy en equilibrio, estoy tranquilo. Muy bien, el cuerpo entonces es quien manda, a quien debo hacerle caso, a quien debo escuchar. El dualismo cartesiano sostiene que el ser humano está compuesto de dos naturalezas, res cogitans y res extensa. El cuerpo tiene como principio la res extensa, aquello que posibilita un movimiento mecánico sujeto a leyes. Por el contrario, debido a que el alma es manifestación de la res cogitans, entonces, ¿qué diré del alma? Si el cuerpo está sujeto a leyes, ¿qué digo del alma? Es lo contrario, ¿no? No está sometido a regulación física alguna, ¿no? Muy bien, Barco. Al sostener que lo único real es la naturaleza, el naturalismo concibe a los valores como parte de esta. En ese sentido, sus representantes manifiestan que, a ver, si los valores son parte de la naturaleza, parte del mundo, este mundo natural, entonces los valores están dentro de las cosas, decía Aristóteles. ¿Enano, sí o no? No es posible algún valor externo al mundo natural, ¿no? Todo está dentro de las cosas, dentro del mundo. Bien. 6. Patricio afirmaba que siempre todo ser humano es responsable moral de sus actos. Sin embargo, en sus clases ha aprendido que los bebés carecen de responsabilidad moral. ¿Por qué? A ver, lee bien las claves, no te vayas a confundir. Hmm. Barco, 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 sí, excelente, barco, ¿no? Muy bien, carece de libertad de decisión, no se da cuenta de lo que hace, o sea, no tiene ni conciencia ni libertad realmente el bebito, ¿no? No es una persona moral, no tiene responsabilidad moral. Margelli ha escuchado que muchos dicen que hay que vivir con el fin de tener dinero y disfrutar de la vida. También que si alguien es pobre es porque no se esforzó lo suficiente. Reflexionando, llega a la conclusión de que esa afirmación es expresión de una sociedad que se sustenta en la economía capitalista. A decir del marxismo, ¿qué diría el marxismo sobre esto, no? ¿No? Sobre esta, bueno, lo que está diciendo Margelli, ¿no?
que justamente dentro de esta sociedad capitalista en la que vivimos, ¿qué cosa? Claro, se reduce al hombre a ser un objeto sin conciencia real de su situación. Estamos hablando, chicos, de esta concepción, ¿no? De la concepción antropológica. Para Marx, justamente, el ser humano desarrolla su conciencia social en función a su clase social, ¿no? Si mi clase social es una clase trabajadora explotada, entonces desarrollo mi conciencia social de mi situación, en solidaridad con los demás, con mi clase, ¿no? Pero de lo contrario, si pertenezco pues a la clase explotadora, pues genero también una conciencia social en relación a esa clase, ¿no? Pienso que el mundo es justo, etcétera. Claro, también podría darse la alienación, y eso es lo que genera el capitalismo justamente, ¿no? El capitalismo nos ha convertido en seres alienados y enajenados, ¿no? Que debido a que nos ha prácticamente convertido en objetos, hace que no desarrollemos una conciencia de nuestra situación, ¿no? Bien, dedito entonces. 8. Los valores no son entidades que están ahí en el mundo, sino que dependen de las cosas, las cuales son sus depositarias. Por ello, podemos afirmar que un rasgo principal de los valores, claro, su objetividad, están dentro de las cosas, necesitan del objeto necesita estar el objeto para tener la valoración, ¿no? Muy bien. Según la ética formal, lo importante de la ley moral no es algún contenido material. Esto significa que para Kant, en la moral, no importa conseguir algún beneficio. Lo que importa en la moral es, por el contrario, su forma, es decir, el hecho de, a ver, no importa las consecuencias, los beneficios, sino dice la forma. Por tanto, a ver, algunos dicen, no, estamos en la 9 ya, casa, ¿no? Muy bien. Ejecutar los mandatos solo con la intención, es decir, intenciones, buena voluntad, ya está. 10. Ana María es una joven estudiante de medicina que en sus prácticas aprendió técnicas de trasplantes. Estas actividades le permitieron asumir una posición, aquella que asume que todo lo corpóreo es semejante a una máquina. Claro, ella traslada, así como en las máquinas tienen partes, pues el cuerpo también tiene partes. La concepción mecanicista, ¿sí o no? Claro, muchos médicos asumen esa concepción. Vamos, dime la clave de la 11, que está bien fácil. Valores económicos, estéticos y teóricos. Avión, ¿no? Excelente. Vamos con la 12. A decir del utilitarismo, ¿lo útil es lo placentero? Sí, verdadero. Lo útil es lo placentero. Según Aristóteles, la felicidad es el medio para la moral. O sea, yo soy feliz para ser moral. No, al revés, ¿no? La moral es el medio para alcanzar la felicidad. Al revés estaría ahí. A decir del estoicismo, debemos oponernos a todo orden. A ver, por ahí decíamos el estoicismo, ¿no? Estoicismo, que es oponerme al orden, no, aceptar más bien el orden, resignación. Bien, entonces, según Kant, ¿el bien es la buena voluntad? Eso sí, verdadero. Entonces, 1 y 4 correctas, B de barco. Vamos con la última pregunta. Spencer definió la evolución como el paso de lo homogéneo a lo heterogéneo, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Verdadero, muy bien. Platón afirmó que la filosofía nos hace entender nuestra condición de mortal. ¿Ah? Para Platón, cuando tú filosofas, ¿te das cuenta que eres mortal? A ver, para Platón, cuando filosofas, ¿te das cuenta de que tu esencia es tú? Es tu alma. ¿Y el alma cómo es? El alma es inmortal. Ahí es falso. Pascal sostuvo que el hombre es el ser más débil de toda la naturaleza. Sí, ¿no? Caña pensando. San Agustín afirmó que Dios crea el mundo en un momento de tiempo. A ver, para San Agustín, ¿Dios crea el mundo en un momento específico? No, Dios crea el tiempo. Por eso decía San Agustín que Dios es un ser atemporal. Claro, a Dios no le pongas tiempo, eso es falso. Entonces, la clave, ¿cómo me quedaría? C de casa, ¿no? C de casa, muy bien. Esa última proposición en cuanto a esto, ¿no? La cuestión creacionista, ¿no? Explicada por San Agustín. Bien, chicos, con eso acabamos justamente a tiempo, son las 5 de la tarde. Cuídense mucho, les mando un saludo. Estamos en contacto por las redes, ¿ya? Nunca se olviden de aparecer por ahí con ustedes, sobre todo que son virtuales, la virtualidad, viva la vida. A mí me encanta, dictado virtual a mí me gusta, sobre todo cuando dicto con computadora. Les voy a pasar materiales, ¿ya? Chao, cuídense. Les voy a compartir materiales por ahí. Chao, chao, bye, hasta luego. Gracias. Gracias.